En este video discutiremos sobre la forma polar de un número complejo y cómo se relaciona con lo que llamamos la exponencial compleja. Entonces recordemos un poco la geometría del plano complejo. Entonces tenemos acá el plano complejo, este es el eje real, el eje imaginario, y démonos un complejo cualquiera z distinto de 0. Entonces, les recuerdo que geométricamente la distancia del 0 a z es lo que llamamos el módulo, y que en este caso es distinto de 0. O sea, esta distancia es llamada el módulo de z, que se calcula a partir de la parte real e imaginaria. De hecho, es la raíz de los cuadrados de la suma de los cuadrados. Ahora, si consideramos este ángulo θ que forma el complejo con el eje real, entonces podemos usar lo que aprendimos en trigonometría para escribir este complejo de la forma siguiente. Entonces notamos que este segmento, este segmento va a ser exactamente módulo de z coseno de θ. Y este va a ser, la distancia de este segmento va a ser módulo de z seno de θ. Entonces, esto de acá nos permite definir lo que llamamos el argumento de un número complejo, que es este ángulo θ, y que permite escribir también a este complejo. Entonces, recapitulemos un poco. Definición. Entonces, dado un complejo distinto de 0, generalmente el número de los complejos distintos de 0 se le denota por C estrella, entonces C menos el 0. En general, para cualquier cuerpo, cada estrella significan los elementos distintos de 0. Son exactamente aquellos que se pueden invertir, que tienen un inverso multiplicativo. Entonces, el argumento de este número complejo es, por definición, bueno, y que lo denotamos argumento de z, no es nada más que este ángulo que está acá. Entonces, es un real. Z en R, tal que la parte real de z, esto que está acá, sea exactamente igual a z, el módulo de z coseno de θ, y la parte imaginaria de z sea igual a módulo de z seno de este ángulo θ. Entonces, cabe destacar que esto está definido solo en módulo 2pi. Entonces, una observación es que el argumento de z está definido módulo 2pi. Puesto que esto es periódico, ¿verdad? Si tengo aquí θ y tengo el ángulo θ más 2pi, sigue siendo el mismo ángulo. Entonces eso es lo que me refiero con que está definido módulo 2pi. Y generalmente se denota por, por argumento, pero ahora con mayúscula, al único argumento en el intervalo 0, 2pi, como en el dibujo. Realmente le notamos por una letra mayúscula. Entonces, simplemente a partir de esta definición, obtenemos que luego obtenemos que z, que es, bueno, es su parte real, más i veces su parte imaginaria,
Al yo reemplazar por estas fórmulas que están acá, por el módulo de z, coseno de teta, módulo de z, seno de teta, donde corresponde, me doy cuenta que esto es equivalente a decir que z es factor común de módulo de z, coseno de teta, más i veces seno de teta. Y esta forma es lo que llamamos la forma polar. Puesto que en lugar de dar las coordenadas parte real, coordenada parte imaginaria, lo que damos es de manera equivalente, damos el largo o la distancia al cero y el ángulo de inclinación. Entonces, este z está determinado ya sea por su coordenada de la abscisa y ordenada, parte real e imaginaria, o bien por su distancia al origen y por el ángulo de inclinación. Son exactamente equivalentes. Esa es la forma polar de un número complejo. Para resumir entonces la discusión anterior, si tengo cualquier complejo distinto de cero, escrito de la forma A más IB, donde A y B son las partes reales e imaginarias respectivamente, entonces podemos llevarlo siempre a su forma polar al considerar el módulo, que está dado por esta fórmula, la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado, y el argumento, o un argumento, teta, que cumple tiene la propiedad que la tangente de teta es exactamente B partido por A. Entonces esto nos permite pasar de un lado a otro. Obviamente viceversa, dado una expresión de esta forma, simplemente tengo que calcular el coseno de teta y ahí obtengo directamente quién es A y similar para la parte imaginaria. Entonces, una observación es que generalmente, generalmente uno prefiere trabajar con lo que se llama la exponencial compleja. Entonces, esta es una identidad, una observación muy famosa que es lo que se llama la identidad de Euler. Dice lo siguiente. Para cualquier teta real, entonces se tiene que exponencial de i teta es igual a coseno de teta más i seno de teta. Ustedes seguramente ya han trabajado con la exponencial real, exponencial de un número real, e de x. La exponencial cumple ciertas propiedades y estas propiedades se pueden extender a funciones complejas. No vamos a entrar en los detalles ahora, pero se puede probar que la exponencial de i teta y esta función cumplen esas mismas, una cierta cantidad de propiedades que determinan de manera única la exponencial. Y de esa forma se concluye esta identidad. No voy a entrar en los detalles, pero se puede probar que realmente esto tiene que ser verdad. Y eso lo probó Euler. Entonces, luego, como conclusión es que todo complejo se puede escribir de esta forma. Todo z distinto de 0 en C se escribe como z igual a módulo de z por exponencial de i teta. Esa es la forma más compacta de escribir un complejo. Entonces, a veces también se le llama a esta cantidad cis por coseno y seno, pero no es tan estándar como la exponencial compleja, que aparece en todos los libros de texto. Entonces, dada esta definición de la exponencial de un número complejo, podemos realmente definir ahora qué es lo que es, de un número a la forma i teta, ahora podemos definir lo que debería ser la exponencial de un número complejo cualquiera. Y esa es la definición siguiente. Entonces, definición. Sea entonces z de la forma a más ib en c, de a y b son las partes reales e imaginarias. Entonces, definimos la exponencial de z, la exponencial compleja,
por la fórmula siguiente. Bueno, e de z, lo que nos gustaría es que cumpla las mismas propiedades que cumple la exponencial real, que es si tengo la exponencial de x más y, eso es lo mismo que la exponencial de x por la exponencial de y. En este caso serían a y b, entonces esto yo lo defino como la exponencial de a por la exponencial de IB. Y gracias a la identidad de Euler, nosotros ya sabemos qué es lo que es la exponencial de un complejo de la forma I teta, o en este caso IB. Por ende, tenemos que la exponencial va a ser exactamente exponencial de la parte real de z por la exponencial de la parte imaginaria, que es coseno de beta más I seno de beta. Perdón, de b. Esto es la exponencial de A más IB. Para cualquier complejo dado. Y se puede probar entonces una proposición, que la dejo como ejercicio, pero no es nada más que usar las propiedades, bueno, de la exponencial y de las funciones trigonométricas, lo dejo como ejercicio, que para cualquier par de números complejos, se cumple lo siguiente. Se cumple que la exponencial se porta como uno piensa respecto a la suma, que la exponencial de z más w es exactamente exponencial de z por exponencial de w. Tal como ocurría en los reales. Veamos entonces algunos ejemplos. Bueno, tengamos aquí en consideración lo que acabamos de discutir. Entonces, veamos algunas propiedades básicas de la exponencial. Ejemplo o propiedades. Entonces, el primer ejemplo que uno tiene que considerar es el ejemplo de cuando a vale 0. Entonces, si z es igual a e a la i teta, para teta real, entonces esto por la fórmula que tenemos acá, a vale 0, b es teta, esto es coseno de teta más i seno de teta. Entonces lo que tenemos geométricamente es que tengo mi ángulo acá, bueno, tengo mi número complejo acá, este es teta, y esto está entonces, esto es la parte real es coseno de teta, esta es la parte real, y esta es la parte imaginaria, seno de teta. Entonces, notamos que el módulo de e a la i teta, bueno, por definición es el cuadrado de la parte real más la parte imaginaria, entonces me queda coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta. Y por la fórmula conocida de trigonometría sabemos que esto vale 1 y por ende el módulo es 1. En otras palabras, cualquier complejo de la forma e a la i teta, donde teta es real, está en el círculo unitario. Todos los que tienen distancia 1 al origen son exactamente de esa forma. En particular, por ejemplo, un subejemplo, ¿cómo puedo empezar a tomar valores? Bueno, tengo que e a la 0 es lo que uno piensa en R, ¿cierto? Que es ángulo 0, entonces coseno de 0 que vale 1, más i veces seno de 0 que es 0, entonces me queda 1. E a la 0 vale 1, que es lo que sabíamos. Pero puedo empezar a tomar otros valores, por ejemplo, e a la i pi medios. ¿Qué es lo que es eso? Bueno, es un ángulo de 90 grados y por ende estoy acá exactamente en i. Estoy en 1. Entonces esto puedo usar la fórmula de acá o puedo usar la geometría de la interpretación geométrica para darme cuenta que esto es exactamente i. Del mismo modo puedo tomar ahora pi y tengo por ejemplo e a la i pi, que es, bueno, menos 1. Porque este es el ángulo de 180 grados que es pi. Y similar puedo tomar e a la 3 pi medios. Y me doy cuenta que esto de acá abajo es menos i.
Entonces esos son algunos valores interesantes. Además, notemos que dado que los ángulos son periódicos, o sea que, perdón, que las funciones trigonométricas coseno y seno son 2pi periódicas, entonces tenemos que la exponencial compleja que está acá también va a ser una función periódica, a diferencia del caso real. Entonces se puede probar que la exponencial de z es 2pi i periódica. En otras palabras, exponencial de z más 2pi i es igual a exponencial de z, para todo z complejo. Entonces yo puedo sumar o restar todas las veces que yo quiera este valor 2pi i y va a seguir siendo exactamente lo mismo. Esto puede, bueno, demostrarse usando la geometría o usando la fórmula que la exponencial de la suma es la exponencial del producto y que no es muy difícil calcular exponencial de 2pi i. Simplemente porque conocemos el coseno 2pi que es 1 y el seno 2pi que es 0. Entonces me quedaría simplemente un factor de 1. Y bueno, entonces por ejemplo tengo, y para ilustrar solamente esto también finalmente en un dibujo, si tengo acá un número complejo cualquiera, z siempre va a poder ser escrito de la forma módulo de z exponencial de i teta, donde teta es este ángulo. Y como le acabo de decir, este ángulo es exactamente lo mismo que rotar, o sea, de sumar o restar 2pi. Entonces esto va a ser lo mismo que e a la i teta más 2pi. Y de hecho puedo sumarle cualquier entero que a mí se me ocurra. Acá en z.